Si llegase un amigo de nosotros entrañable a pedir auxilio para que lo escondamos porque lo viene persiguiendo la justicia, ¿qué tendríamos que hacer? Entregar a nuestro mejor amigo para que lo juzguen por un delito que ni siquiera tenemos noticias si es real. Manuel Kant es un autor central para la cultura moderna, situado en el siglo XVIII, es el gran sol del siglo XVIII. Su filosofía influye en la cultura occidental de una manera definitiva. Su primer interés es un interés por el conocimiento científico, un pensamiento epistemológico que explica la ciencia a partir de condiciones del solo sujeto. No le interesa primordialmente lo que conforma al objeto de conocimiento, sino sobre todo las capacidades que él llama facultades de conocimiento. Esto se conoce como fundamentos a priori, es decir, fundamentos que están en el sujeto, que son previos e independientes de la experiencia. Seguidamente, este esquema o esta fundamentación del conocimiento en las facultades subjetivas también la desarrolla Kant para el caso de la moral. Le interesaba a Kant que hubiese una acción moral y un compromiso ético de todo el género humano. Para Kant, el ser moral, el sujeto moral, debe de ser un sujeto que se impone a sí mismo su ley y establece mediante una razón universal los fines a los cuales debe orientar sus acciones. Estas evidentemente concurren con los intereses de la especie y con los intereses mismos de una historia humana que tiende a progresar y a situarse en un estadio de desarrollo pleno de la cultura. Dicho de otra manera, la libertad y la ley moral se corresponden plenamente. La autonomía consiste en obedecer un modelo de acción que está situado en el propio interés de la razón por actuar racionalmente, de tal forma que cuando se actúa racionalmente está garantizada la acción universal, pero no desconoce que nos encontramos frecuentemente en disyuntivas morales. Por eso hay un célebre ejemplo de que consiste en la afirmación de Kant de que ante una posibilidad de elegir entre un bien perentorio o un bien concreto y particular a elegir el bien en sí mismo, deberíamos decantarnos por esto segundo. Si llegase un amigo de nosotros entrañable a pedir auxilio para que lo escondamos porque lo viene persiguiendo la justicia, y lo escondemos en nuestra casa, pero llega la justicia, llega la comitiva de que lo anda persiguiendo a buscarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Entregar a nuestro mejor amigo para que lo juzguen por un delito que ni siquiera tenemos noticias si es real o es una acusación falsa. Según Kant, sin pensar demasiado, tendríamos que elegir por no mentir y en ese caso entregar al amigo. Eso es actuar por deber y no actuar simplemente estimulados por una situación particular. Bien, podemos decir que la mayor contribución de Kant al campo metafísico es su esfuerzo por fundamentarla, por recoger la dirección y la importancia de sus preguntas, que nosotros en nuestro siglo le llamaríamos preguntas sobre el sentido, y que procura Kant establecer para la metafísica un fundamento eminentemente racional y subjetivo. Para ese esfuerzo hace concurrir fundamentos que él, como hace un momento comentábamos, son a priori, que son independientes de la experiencia, pero que se sitúan en la propia subjetividad, y en ese sentido y en ese marco, el conocimiento humano queda garantizado en su universalidad con un modelo que, Kant lo asemeja al de las matemáticas y al de la física de su tiempo, que es la física newtoniana.
Bueno, en el pensamiento de Kant hay un evidente pensamiento estético. Este se centra en dos categorías, exactamente la de lo bello y la de lo sublime. Cuando hablamos de lo bello, Kant procura asociar esto mayoritariamente a la experiencia estética de la naturaleza. De manera analógica hay en el arte también una experiencia de lo bello, pero esta es solamente una figura que se representa en tanto que es enlazada principalmente a nuestra experiencia natural. Esta experiencia tiene 4 características. Cuando realmente se trata de lo bello y no solamente de lo agradable, y que tampoco se asocie a lo perfecto. Lo perfecto es una condición de un razonamiento. Cuando tenemos un modelo y aquel objeto de nuestra experiencia se pliega al modelo, tenemos la perfección. Eso no es para Kant lo bello. Para Kant lo bello está fuera del interés sobre el objeto, de tal manera que es una experiencia de reflexión y por lo tanto eminentemente subjetiva. La segunda característica, no siendo entonces desinteresada la primera, es que no tiene concepto. No tener concepto significa que no está la experiencia, sea del arte, sea de la naturaleza, ceñida a un modelo conceptual que comprendamos. El arte y la belleza natural no se entienden, sino se sienten. El sentimiento, aunque no es la esencia misma de la experiencia estética, sino es la reflexión, sí es un detonante, es una luz que permite comprender que estamos experimentando lo bello. Una tercera característica de la belleza en Kant es que no tenemos una representación de un tal modelo para poderlo comparar y decir efectivamente esto está reproduciendo las características del modelo. No hay tal. Hay una conformidad sin fin, dice Kant. No tenemos representación, sí, de un modelo bello, pero cuando esto sucede en nuestra experiencia, no tenemos duda en sentir que aquello es bello. Una última nota es lo que él llama el sentido común. Todos los seres racionales en condiciones paritarias deberíamos tener esta experiencia. Lo que sucede es que normalmente estamos condicionados por un montón de situaciones. Al final, esto que llama sensus communis, daría pie a pensar que la experiencia del arte es universal, lo mismo que la experiencia de la naturaleza. Finalmente, hay una especie de antiestética con la categoría de lo sublime en Kant. Este tratamiento es un tratamiento delicado porque Kant piensa que en lo sublime las facultades se ven desmesuradamente rebasadas. No alcanza la imaginación a crear una representación de aquello que le rebasa. Como tampoco alcanza la razón a poner en un concepto, en una idea, lo que está experimentando. Esa incapacidad, ese rebasamiento de las facultades es lo que llama Kant lo sublime. Y es una herencia para que muchas otras categorías del arte contemporáneo y de la estética contemporánea trabajen sobre las derivas de lo sublime, que son lo grotesco, lo horrible, lo monstruoso y otras categorías más que se desarrollan a partir de la entrada del siglo XX en el arte. El famoso principio del sapere aude, de atrévete a pensar, tiene una vigencia en la actualidad, por supuesto. Pues porque Kant lo propone a atrévete a pensar, justamente en un contexto en el que, según él veía, dominaba la cobardía y la pereza para poder hacerse cargo de su propio destino. Los individuos no eran capaces de decidir por cuenta propia. Eso entonces contrae una enseñanza para nuestro tiempo, en la que también nos vemos seducidos porque todo está a la mano. Porque la información, más que el conocimiento, la información la tenemos a 3 teclazos. Por eso tiene una gran validez y un gran valor el principio kantiano de atrévete a pensar, porque los paquetes de información están distribuidos en las páginas de internet, pero el pensamiento no. El pensamiento sí es una acción que debe de desarrollar el ser racional, y cada individuo tiene un deber moral de desarrollar sus propias facultades.